Polémica, debate, controversia, la muerte de un bebé recién nacido, un embarazo no querido, la cara de un violador, un abuso sexual, fajas para ocultar ese embarazo y un final dramático, tremendo. Aquí, en Crimen y Misterio, el caso Romina Tejerina. Un caso discutido en la Argentina, pero un tema discutido en la Argentina y en el mundo. Este es el caso. Cuando la noche del 1 de agosto de 2002, una joven jujeña de 18 años, llamada Romina Tejerina, decidió salir a bailar con motivo de la fiesta de la Pachamama, no podía imaginar que un episodio violento cambiaría el curso de su vida. El local al que asistió estaba ubicado en las afueras del pueblo de San Pedro, a unos 65 kilómetros de San Salvador. Allí, según contó Tejerina, se encontró con su vecino. Se trataba de Eduardo Pocho Vargas, de 38 años, a quien señala como su agresor. Hermano de un policía, Vargas se las arregló para hacerla subir a su vehículo y manejó hasta un descampado, lugar donde, según el relato de Romina, detuvo el coche y la violó. Tejerina cursaba el último año del secundario. Era una chica tímida que había sido criada en un hogar con un padre severo y maltratador. Desde hacía un tiempo vivía junto a sus hermanas Mirta, de 36 años, y Erika, de 19. Las chicas habían decidido mudarse a fin de despegarse un poco de la presión que ejercían sus padres sobre ellas. Dominada por un profundo sentimiento de vergüenza y temor a que la culparan por lo sucedido, Romina no se atrevió a contar la agresión sexual que había sufrido. En Jujuy crecieron mucho las denuncias por abuso. Alguna parte dirá, bueno, ahora todos mienten y todos inventan. Bueno, eso desde ya que es algo que contrasta con la vergüenza que sigue sintiendo una víctima de violación. Su situación empeoró notablemente cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Romina decidió empezar a utilizar una faja para disimular el crecimiento de su panza ante los ojos de su entorno, pero además apeló a diversos métodos caseros para interrumpir el embarazo que resultaron infructuosos. Luego de aproximadamente 7 meses, Romina sintió un fuerte dolor abdominal. Estaba constipada e ingirió no uno, sino una tableta entera de chicles laxantes. El dolor que tenía Romina era insoportable. Estaba teniendo contracciones. Fue al baño de la casa, se sentó en el inodoro y allí, en soledad, tuvo un parto prematuro. Dio a luz a una beba a la que recostó en una caja de zapatos. Según afirmó después, al mirarla, no vio su cara, sino la de su violador. Fuera de control, tomó un cúter y le aplicó a su hija más de 20 puñaladas. Al escuchar el llanto de la beba y los gritos de la madre, sus hermanas fueron corriendo al baño, donde se encontraron con la escena de Romina desvariando y su hija ensangrentada. 2 días más tarde, la nena recién nacida, que había sido bautizada como Milagro Socorro, moría en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Por su parte, Romina permaneció 2 semanas internada en virtud de presentar un colapso físico y psíquico. Tras recibir el alta médica, Tejerina fue puesta a disposición de la justicia jujeña. Quizás para algunas personas es fácil decir sí, porque mirá, se le hubiera dado al bebé a la hermanita o al cura o al qué sé yo. O sea, para mucha gente quizás es fácil decir, pero nunca ponerse en la piel de una persona que pasó por situaciones así, ¿no? Muy difícil. Estar presa acentuó su depresión, lo que la llevó a protagonizar un intento de suicidio. Por su parte, hacia mediados de 2005, Tejerina fue condenada a 14 años de prisión bajo el cargo de homicidio calificado por el vínculo.
Doctor Torre, en su experiencia como criminalista, digamos, no es un hecho aislado. No, hay muchísimos casos exactamente con el mismo esquema físico. Sí, con el mismo esquema, porque yo uno personalmente se entera tuve más de de madres que por ahí ponen el bebé en una caja y lo dejan en un lugar o en un basurero o algo por el estilo, pero este esquema también. Exactamente el mismo esquema físico tuve un hecho en Martínez que recuerdo claramente poco tiempo antes de retirarme del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas, una chica que rompió bolsa en la cama, alumbró en el baño exactamente igual al de Romina, tuvo un bebé y lo apuñaló, recuerdo claramente, arriba del lavarropa, porque estuvimos nosotros con nuestro equipo en la escena del crimen, con una diferencia. Esa chica era menor, por lo tanto inimputable, y quedó bajo la tutela del juez de menores. Romina, el caso es diferente. Presenta exactamente las condiciones indicadas para la vieja figura del infanticidio. A la mujer soltera que, para ocultar su deshonra y bajo la influencia del estado puerperal, ¿sí?, que era una forma de alguna manera atenuada del homicidio. Porque sí, tenía 3 años de condena. Claro. Es decir, Romina, 14 porque, años. ¿qué tenía que ver ahí? Fíjense que estaba el ocultamiento del estado de gravidez, que en el caso de Romina ya, y el estado puerperal. Esto es muy importante. El estado puerperal, que indica una conmoción en la mujer, donde los médicos han tenido históricamente diferentes posturas. Médicos, psiquiatras y psicólogos. Han hablado de un estado puerperal de apenas unas horas, 24, 48, 72 horas posteriores al alumbramiento. Una segunda postura hasta el advenimiento de la primera menstruación, luego del alumbramiento, y algunas que dicen que hasta se puede extender hasta un año. Pero hay una cosa que es innegable, que el estado puerperal sí existe en una mujer que ha alumbrado. Que es una angustia posterior al nacimiento y sobre todo en estos casos Más que nada lo podríamos llamar un estado de conmoción psíquica de la mujer, entiendo, producto de el embarazo y el alumbramiento, ¿no? Y esto de acuchillar, es en su experiencia, es, digamos, algo que ha visto. Nosotros en esto asistimos a dos situaciones diferentes. Por un lado, la muerte de la criatura, que es el infanticidio puro, ¿sí?, que es lo que marca en realidad si ha habido infanticidio o no. Figura que, por cierto, está derogada, pero por llamarlo al esquema del hecho. O aborto es la autopsia del bebé, donde el médico tiene que acreditar, mediante un mecanismo que se denominan dosimasia histológica de Galeno, que luego va a confirmar el anatomopatólogo, si la criatura ha respirado o no. Mucho cuidado con esto, porque el bebé ha sido retirado o ha sido expulsado del cuerpo de la madre. Si no respiró, no es homicidio calificado, es aborto. Sí. Porque no llegó a ser persona. Ha sido solamente persona por nacer. Entiendo. ¿Sí? No es este el caso, entiendo, ¿verdad? Bueno, pero esto, tenemos casos acá y en el mundo. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Este es un hecho muy común y también, que era el segundo esquema que yo le refería, Tuni, tenemos muchísima aparición de niños neonatos abandonados, muchos cadáveres y muchos con vida, posterior al alumbramiento. Muchísimos casos. Nosotros en la morgue teníamos un freezer que era exclusivo para tener los fetos o neonatos. Y se daba en casos de partos de bebés que no queridos, digamos, producto de una violación, o a veces no eran producto de una violación. Las dos situaciones. Las dos situaciones. No, obviamente, llegar a este extremo indica no querido el producto de la concepción, ¿no? Sí. Por violación, que en el caso del aborto es el aborto sentimental, o directamente por no querer el embarazo y no querer tener la criatura, ¿no? Y esto de fajarse, ocultar... Es para ocultar la situación de embarazo, que es el caso de Martínez, que esa chica de la que yo le hablo, ocultó durante todo el embarazo el estado de gravidez utilizando precisamente faja. Por eso se replica exactamente igual que el caso de Romina. Esa niña de la que hablo fue abusada por el padre. ¿Y así en que la criminalística a nivel mundial se trata esto? Sí, claro. Lo que pasa es que en los países donde se encuentra legislada la figura del aborto, el aborto está permitido, sí, esto no llega a ocurrir, ¿verdad? Porque la práctica de interrupción del embarazo es más habitual. Si se me permite el término, aborta cualquier posibilidad de llegar a esta situación, ¿verdad?
Mucho debate, mucha polémica alrededor de este caso, insisto, no solo en la Argentina. Este es parte del análisis. El caso de Romina Tejerina, digamos, fue un caso emblemático no solo por el hecho en sí, sino porque la figura penal que finalmente fue derogada en el año 95, que era la figura del infanticidio, preveía, en este caso, la muerte de un niño a manos de su progenitora. Y tenía causas de atenuación, o sea, era una pena atenuada que tenía, creo que era de 6 meses a 3 años. Pero lamentablemente al derogarse la figura del infanticidio, hoy nos encontramos, los jueces se encuentran con una figura bastante mayor, es una pena bastante mayor, que es la del homicidio calificado agravado por el vínculo, que tiene como pena única prisión perpetua. Cuando se deroga la figura del infanticidio en nuestra legislación penal, tiene que ver en el momento en que nosotros incorporamos a nuestra Constitución, a través del artículo 75, inciso 22, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, una de las cuestiones que tomó el legislador en ese momento para derogar esta figura del infanticidio era que el valor vida no podía estar por debajo de la honra. Entonces ahí, digamos, esta es una de las cuestiones que se toma. Cuando se deroga la figura del infanticidio de manera completa, quedó afuera la cuestión del estado puerperil en el que transita la mujer una vez que da a luz a su hijo, que es en ese tránsito, hasta esos 40 o 3 meses, desde el momento en que alumbra o que da a luz a su hijo, le suceden ciertas cuestiones, tanto físicas como psíquicas, que pueden ser tomadas como atenuantes al momento en que puedan cometer, en este caso, el homicidio de su hijo. De haberse tomado como un infanticidio, la pena sería escarcelable. O sea, Romina Tejerina no hubiera ido presa, o por lo menos de cumplimiento efectivo, ¿no? Creo que el caso de Romina Tejerina trae nuevamente la cuestión de la figura del infanticidio en nuestra legislación penal. Doctor Mario Sebastiani, obstetra, nadie mejor que usted para hablar de si esto es de alguna manera una figura creada o si es un hecho objetivo, este estado psíquico, esta situación. Absolutamente objetivo. 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 Yo diría que tengamos en cuenta que, digamos, entre un 5 y un 60%, un margen enorme, de mujeres tienen alteraciones emocionales después del parto. Subdiagnosticadas. ¿Por qué? Porque están solas en la casa, porque le hemos dado de alta, porque la vamos a ver dentro de 15 días, y están, digamos, abrumadas por la situación del nacimiento. Esto, en términos generales, es una cosa que pasa, tiene 15, 20, 30 días, se llama tristeza puerperal. En los ingleses le dicen puerperal blues, como una cosa de una cierta tristeza, de una cierta angustia, de estar abrumadas por la situación. ¿Por qué se produce? Por las hormonas. Y luego viene la depresión. Es un hecho objetivo. Yo diría que hay un hecho biológico. Eso, químico, casi químico. Una mujer es millonaria en hormonas. Sí. Sale la placenta y tiene una crisis a la Argentina, como si fuera una crisis económica. Desaparecen las hormonas. Y esto, fíjense qué interesante, Tuni, que es, nosotros en la mujer podemos describir alteraciones emocionales relacionadas con las hormonas en la menarca, cuando viene la primera menstruación, embarazo, puerperio, la menopausia, cuando desaparece la menstruación, la menstruación, y luego, digamos, todos los meses con la menstruación. Es interesante que las mujeres le damos 5 periodos relacionados con las hormonas y los hombres, en cambio, no. Los hombres quizá, en todo caso, la pubarca, que tenemos erecciones, o en todo caso la andropausia, cuando dejamos de tener, digamos, erecciones. Pero la mujer tenemos 5 periodos que son bien claros. Entonces yo diría, hay una connotación biológica sin ninguna duda. La graduación es la tristeza, la depresión y la psicosis, que yo diría que es el caso que nos reúne hoy. Y esto agrava en el caso de un embarazo no deseado. Yo diría que
el embarazo no deseado tiene que ser visto en la sociedad como una tortura, no como un ideal mariano, que la mujer no importa si no es el momento, pero que igual está embarazada, y qué lindo que es tener bebé. No, no, no. Cuando el embarazo es no deseado, algo que tenemos que aprender, tenemos que obligarnos a aprender como ciudadanos, es que el embarazo no deseado es una tortura. Y esto tiene pruebas objetivas, en este caso fajas, y tratar de disimular Muy frecuente, porque si viven en un entorno de violencia familiar, aparentemente el papá de esta chica era un hombre complejo, por así decirlo, y que esto, por supuesto, que también se da en los segmentos más carenciados, porque yo diría que si estas situaciones aún de psicosis o de depresión puerperal se condimentan con más educación, con más cultura, con una mejor situación socioeconómica, con un mejor desempeño social, yo diría que aún en una situación de aborto penalizado, de cualquier manera se maneja de otra situación, digamos, de otra manera. Con lo cual, yo diría que hay que acompañar a las mujeres y hay que tratar de que cada mujer que geste, digamos, tenga su aprobación, su consentimiento informado. Fíjense, yo diría, no, nosotros estamos acostumbrados a hablar del consentimiento informado porque me van a operar de apéndice o me van a sacar las amígdalas o lo que fuera. Una mujer tendría que tener consentimiento informado sabiendo de qué se trata esta historia. Es un proyecto, no es un embarazo y un puerperio, es un proyecto para siempre, es un tatuaje. Un embarazo para una mujer o un hijo para una mujer es un tatuaje. ¿Lo vivió de cerca? Viví 3 veces la psicosis puerperal, 3 veces inolvidables. Son 3 mujeres que fueron a una institución y no salieron más. ¿Cómo? Es la mujer que la trae la familia, porque la depresión es la mujer que viene y dice, no estoy bien, no me puedo relacionar, estoy triste, lloro todo el día. La psicosis es una mujer donde trae la familia y dice, me cambiaron la mujer, esta es otra mujer. Terminaron institucionalizadas las 3 y luego fui... ¿En instituciones psiquiátricas? Psiquiátricas. ¿Tan grave puede ser? Tengo idea que 2 no volvieron más a la sociedad. Tengo idea que 2 no volvieron más. La otra cosa es que esto es una cosa que lo leemos frecuentemente y particularmente fui perito en una situación, en un juicio oral, me acuerdo, donde se logró sacar a una chica, creo que era de una nacionalidad paraguaya, que también había, en fin, no sé qué había pasado con su hijo, pero lo concreto es que logramos hacer entender a los jueces que es objetivo, como usted dijo, la palabra suya fue, es objetivo y es absolutamente fisiopatológico, yo diría, la alteración emocional. Mundialmente estamos hablando. Totalmente aceptado es un mundialmente. tema aceptado pero mundialmente. Sin ninguna duda, esto sucede en varias... Lo leemos en el mundo desarrollado, en el no desarrollado, además, hay seguramente subdiagnóstico de estas cosas, porque existe el abandono. Así que yo diría, es un evento, no me sorprende para nada como obstetra, me duele el caso como ciudadano en todo caso, y creo que la mirada, sin ninguna duda, de la justicia, no me quiero meter con la justicia porque no soy un entendido, pero la mirada tiene que ser una mirada de género y una mirada, digamos, comprendiendo qué significa este estrés postraumático que sucede. Después de esta extraordinaria explicación del doctor Sebastiani, duele recordar la condena. El caso de Romina Tejerina dividió los ánimos de la sociedad jujeña. En el momento en que comenzó el juicio en su contra por el asesinato de su hija recién nacida, Tejerina entró llorando a los tribunales jujeños y se negó a declarar. Estaba imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Mientras que la defensa de la joven de 21 años pidió su absolución, la fiscal del caso entendió que se le debía dictar pena de reclusión perpetua. En este marco, se produjeron movilizaciones frente a la Casa de Jujuy en Capital Federal, pidiendo la liberación de Romina, así como también hubo actos en distintas provincias y ciudades, como Mar del Plata y Rosario, en apoyo a la joven. Sin embargo, durante el proceso en su contra, algunos testigos salieron a cuestionar la validez de la denuncia de violación que la muchacha hizo sobre Eduardo Vargas, quien fue sobreseído por falta de pruebas.
Por su parte, el abogado defensor de la joven, Fernando Molinas, sostuvo que Romina padeció un trastorno de estrés postraumático luego de la violación, que devino en un brote psicótico al momento de dar a luz, alteración mental transitoria que la convierte en inimputable. En tanto, la fiscal señaló que no estaba claramente determinado si Tejerina había tenido un brote psicótico al momento de cometer el crimen. Nosotros hemos denunciado siempre y hasta el día de hoy, más allá de que la sentencia esté firme por parte de la Corte Suprema, hemos denunciado los vicios y todas las irregularidades que se han cometido durante la época procesal y así también durante el juicio de Romina. Entendiendo que no se han producido las pruebas que realmente validen la decisión final, ¿sí? ¿Cuáles son esas pruebas? ADN no se hizo nunca. La intervención de un peritaje, de peritos expertos en el tema y no cualquiera. Nunca se supo el tiempo de gestación que tenía la criatura acuchillada, porque en todo momento las autoridades médicas intervinientes se negaron a hacer la autopsia, pese a los pedidos reiterados de la letrada Mariana Vargas, quien también defendió a Romina. La intención de la abogada era que el hecho pasara a ser caratulado como aborto en lugar de asesinato, como sucedió. El caso dejó expuesto que la posibilidad de abortar, incluso para los casos de víctimas de violación, resultaba inviable en una sociedad de corte conservador como la jujeña, donde el peso de la religión resulta decisivo. El tribunal, sin embargo, nunca entró en el debate sobre el aborto propuesto por la defensa, porque la niña había efectivamente nacido. En ese marco, la defensa denunció también que hubo maltrato físico y psicológico hacia Tejerina por parte del personal médico y los peritos que se abocaron a constatar el estado psicológico de la joven. Mientras por las ventanas se escuchaban los gritos de furia de los manifestantes que en el exterior del recinto reclamaban la liberación de Romina, el tribunal arribó a una decisión unánime. Se encontró que Tejerina fue responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, pero se observó también que el hecho estuvo mediado por circunstancias extraordinarias que fueron tomadas como atenuantes. En este sentido, el magistrado expresó que entendía que la joven había cursado en soledad un embarazo no deseado, en difíciles condiciones sociales y que desde su infancia había padecido violencia moral y física en su entorno familiar. Ante las particularidades que presentaba el caso, se entendió que debía fijarse la pena en 14 años de cárcel para Tejerina. Instantes después de conocerse la sentencia, un grupo de policías se llevó a la muchacha, que volvió a su cautiverio en los dominios del servicio penitenciario jujeño. Desde la familia Tejerina, desde Romina, muchísimas gracias. Doctor Sebastián y doctor Torre, más allá de cualquier consideración, alguien que nos esté mirando va a decir, pero hubo 30 puñaladas. Digamos, ¿cómo se puede agarrar esto habiendo tantas puñaladas, habiendo un hecho tan sangriento? Desde el punto de vista profesional, yo diría, esto encuadra dentro de lo que es un estrés postraumático, dentro de lo que es una psicosis. La gente quisiera que esto sea glucemia, colesterol, hipertensión y que tiene números y que acá estoy bien y acá estoy mal. Pero no es así, son estados emocionales que depende del sustrato de cada uno, de las capacidades de cada uno para poder frenar o resolver esta situación. Pero en este caso es un estado de alienación, no es una hiperasesina, es un estado de alienación mental en ese momento que la lleva a hacer. Yo creo que la pluralidad de lesiones de arma blanca podría transitar desde un automatismo, coincido con el doctor, producto de una conmoción, hasta un estado de emoción violenta. Mucho cuidado, porque la pluralidad... ¿Pero es una alienación de la que se vuelve? Sí, claro, sí, claro. Es más,
puede tener hasta episodios, habría que estudiar finamente a ver qué pasó en las entrevistas psiquiátricas con esta chica, porque eventualmente puede haber hasta estados amnésicos parciales, no un estado amnésico total, que decir, no recuerdo absolutamente lo que pasó, que es lo que un poquito más o menos se entiende como folclore de la emoción violenta, como leyenda de la emoción violenta, pero sí algún estado amnésico parcial. Es mucha cantidad de lesiones para asegurar el resultado muerte a una criatura con probablemente con muchísimo menos. No, yo digo, hay que entender que de un lado tenemos un estado emocional y del otro lado nosotros queremos tener una medida de ese estado. Y vuelvo a repetir, no es el 200 de colesterol o el 140-90 de la presión. Es muy difícil saber qué es lo que pasó en esta cabeza. No hay ninguna duda que hubo, yo diría, una alineación. Muy bueno lo del automatismo. Y después creo que hay una recuperación porque hoy la vemos hablar perfectamente bien. Doctor, yo le quería, si podríamos incursionar un poquito en la vigencia de ese estado puerperal, porque los médicos muchas veces no se ponen de acuerdo. Usted que trata a sus pacientes, ¿cuánto dura ese estado puerperal? Porque hay distintas posturas. Perfecto, perfecto. Yo diría inmediato, que es el posparto inmediato, que son las primeras horas. El mediato, que son los primeros días, 7, 14 días. Y luego está el tardío. Cuando uno incorpora el mediato es para saber si tuve una complicación del parto, porque voy a tener hemorragia, no voy a tener hemorragia, o un hematoma o lo que fuera. El tardío es un estado emocional que la mujer persiste en esta dedicación a su hijo, en esta crisis de responsabilidad, en esta soledad, diría yo, además. Y entonces ya no es una enfermedad biológica, es biopsicosocial, con lo cual se prolonga más el tiempo. al principio ahora, y menos después. No, al principio es meramente biológica. Yo diría meramente biológica, salvo este estado de psicosis, que es la tristeza, que es meramente biológica para saber si hubo problemas en el parto. Luego está el parto, la cesárea. Luego, ¿qué está? Luego está la adaptación, estos primeros 7, 14 días que son complejos. No es todo lindo, no, es todo complicado. La lactancia es complicado, el cuidado del niño. El dormir. Una mujer duerme 6 horas por día en 5 etapas. Las 12 puestas al pecho por día. No se puede mirar la maternidad ni el hecho de tener un hijo como un evento festivo. Cortito, doctor, porque el tiempo seguramente nos corre. ¿Puede estallar mucho tiempo después? Porque es importante a los efectos de la investigación criminal. ¿Puede estallar, a lo mejor, parecer que todo ha estado bien, es normal estallar unos meses después? Diría que depende de la escenografía social de esta mujer, de que pueda tener una crisis emocional muy, pero muy importante. Podría ser. Podría ser, sea, sin ninguna si de duda. golpe el entorno, que ella estuvo hostil, ocultando el embarazo y no es tan agresivo al principio y empieza a ser agresivo, claro, porque sin vos ninguna duda. Y prostituta y esto. Por supuesto, sin ninguna duda que puede tener, pero por supuesto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Después del corte, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, cuántos años, qué es lo que se discute desde el punto de vista de la legislación. Ya venimos. Florencia Freijó es politóloga y este caso, el de Romina Tejerina, y casos semejantes que se dan, como ya hemos visto, en la Argentina y el mundo, tienen como consecuencias legislativas, políticas, de todo tipo. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, el caso de Romina Tejerina marcó un antecedente muy fuerte, sobre todo en lo que ha sido el movimiento feminista, ya que lo pones en términos también políticos, porque de alguna manera los movimientos sociales son también movimientos políticos. Porque de alguna manera nosotras lo que planteábamos es que las mujeres después de un embarazo tienen una situación de puerperio que no había sido tenido en cuenta en ningún momento. Y que científicamente está estudiado. Y que científicamente está estudiado, pero además el fallo era revictimizante con respecto a la situación de Romina. No se había tenido en cuenta en ningún momento el contexto, digamos, en donde había ocurrido el homicidio. Y efectivamente ejemplos que hemos tenido a posterior con respecto a lo que es la justicia salteña nos han mostrado que efectivamente es una justicia de carácter misógino por diferentes fallos que ha habido también en otros aspectos que tienen que ver sobre todo con las mujeres y su salud sexual y reproductiva. Y de todas maneras el contexto se ve cuando Romina se
se pone faja, cuando trata de que no se note el embarazo, toda esa cosa represiva, digamos, estaba como presente. Exactamente. ¿Y ustedes reivindican de alguna manera que un hecho de esa naturaleza no tenga penalidad? Bueno, es una pregunta para por lo menos poder hacer un análisis legislativo más profundo que la opinión que te puedo dar como politóloga, porque es una pregunta muy sensible. Lo que sí considero es que el fallo por lo menos tendría que haber tenido ciertas cuestiones que tienen que ver con los atenuantes de pena, como mínimo, eso sí, atenuantes de pena que tienen que ver con el contexto en el que Romina hace la acción que genera después del nacimiento. Además, recordemos que el bebé de Romina es parido en el sanatorio, en el sanitario de ella, en el baño de ella, ella en total soledad, por toda la vergüenza que venía llevando desde el embarazo, con lo cual me parece que esto como no se haya mínimo tenido te parece que debía discutirse. En ninguna parte del proceso se habló sobre esto y eso por lo menos me parece sospechoso con respecto a cuando decimos y señalamos que la justicia es machista. ¿Esto te parece que, digamos, es el contexto conservador en el cual se discute, miren, ni se discute el aborto, ni se discute el puerperio, ni se discute nada? Exacto, además siempre se habla de las implicancias, por ejemplo, de abortar, pero nunca se habla de las implicancias de maternar, nunca se habla de las implicancias de gestar. Digo, gestar y maternar son dos cosas distintas, ¿no? Podemos gestar y podemos no criar, no maternar. De la misma manera que podemos no gestar y podemos maternar y criar. Entonces, de esas dos cosas nunca se estudian, ni escindidas, siempre se hablan en conjunto, como si hubiera algo natural, que por gestar hay que criar o viceversa, y nunca se tienen en cuenta a nivel jurídico para analizar un montón de factores que convergen, que tienen que ver con nuevos tipos de formas que planteamos las mujeres, sobre todo desde el movimiento feminista, de cómo queremos llevar adelante una maternidad y de lo que pasa a través de una maternidad en el cuerpo y en la vida social de las mujeres. Por eso la vergüenza, por eso el miedo y por eso también, digamos, la violencia que siente una mujer en su cuerpo que la lleva a cometer efectivamente un homicidio, un infanticidio. Esta figura existía en Argentina y fue derogada en el año 94, supongo yo que por presiones conservadoras, etcétera, etcétera. Tu mirada es que hay que rediscutir todo esto. Sí, por supuesto. Creo que hoy en día hay que, en principio... Porque está discutido en el mundo, además, no solo en Argentina. Exacto. En principio hay que tener en cuenta como atenuante de pena las cuestiones relacionadas al puerperio. Y segundo, hay que tener en cuenta algo que es fundamental, que es que acá al violador, digamos, el violador no tuvo ningún proceso penal, se lo dejó libre enseguida, se identificó quién había sido y como no había una instancia probatoria, se lo dejó por fuera porque él había dicho que las relaciones sexuales habían sido consentidas. Entonces, acá surgió otra cosa que va más allá del puerperio, que es previa, que tiene que ver con algo que llamamos la cultura del consentimiento o la cultura de la violación, que es qué pasa en relaciones que incluso a veces son formales, digo, dentro de un matrimonio, dentro de una pareja, en donde las mujeres sufren violaciones. ¿Por qué sufren violaciones? Porque efectivamente llegan al acto sexual con una serie de violencias sobre sus cuerpos que están tipificadas incluso, digamos, por todo lo que es el aparato legislativo internacional, que habla de que muchas veces puede haber una relación sexual que en términos por afuera parece consensuada, pero que en realidad hay tantas presiones y desigualdades de donde parte esa relación sexual. Acá 34 y 18, 34 y menos de 18 todavía, era parte de este contexto. Por supuesto. Quiero que vean este debate entre una periodista y una abogada. Creo que el caso de Romina Tejerina es bastante emblemático, digamos, no porque lo que le sucedió a ella haya sido tan particular, digamos, de hecho hay muchos casos antes y después de ella de situaciones similares, sino por lo que representó para el movimiento de mujeres en Argentina, creo yo, antes de que el aborto fuera, digamos, una demanda social tan amplia y tan masiva como lo es ahora. Una de las cosas que destaco en particular del caso es que,
digamos, en un pueblo de esos 70.000 habitantes en Jujuy, digamos, con una sociedad que por supuesto la juzgó por lo que hizo, con, digamos, un clero y grupos religiosos muy poderosos ejerciendo mucha presión. Romina, después de la condena y en prisión, peleó incansablemente por su absolución y por su libertad. Cada uno lleva un dolor. Yo les decía hace rato, Romina está en el corazón de ustedes. Romina es de ustedes. Romina está viva, está de pie a pesar de todo por ustedes. En relación a lo del abuso sexual, me parece interesante además que la condena a Romina, cuando la justicia la condena y ella va a prisión y demás, no solamente hay un mensaje ahí hacia las mujeres jujeñas, hay un mensaje también hacia los varones y a los abusadores, que es un mensaje de impunidad. Me encantaría participar porque mi hermana también estuvo en los encuentros, participó y dice que es algo inolvidable. Y también cuando vinieron las chicas acá también, la verdad que yo estuve ahí, vi pancartas nomás porque estaba prendida de la reja así, pues no me dejaban salir. Pero fue, dice, re emocionante, ¿no? El violador no fue condenado, pero todos sabemos que ahora avanzó bastante la jurisprudencia en cuanto a las pruebas en relación a hechos tan íntimos, y también hay nuevísimas teorías que son reales, que toman en cuenta la vulnerabilidad de una mujer, y que cuando se dice que consiente para una relación sexual, no podés asimilar ese consentimiento con el consentimiento para firmar un contrato. El hecho, aunque haya un consentimiento, ¿qué quiere decir? Porque no pudiste romperle el alma, no tenés prueba, te aterrorizaste tanto que te sometés. Antes, si vos no aparecía el violador rasguñado, era que vos no solo no te defendiste, sino que aceptaste. Entonces aquí no se tuvo para nada en cuenta todas las vulnerabilidades, las distintas capas de vulnerabilidad que tenemos las mujeres que no hemos recibido información, que seguimos en un mundo de 2005. Cambió mucho todo el tema de los derechos humanos de las mujeres, desde el 2005 ahora. Lo de Romina pasó hace muchos años, o sea, la condena fue en el 2005 y sin embargo la situación sigue prácticamente igual. Es muy difícil transmitir, pero hace muchos años que hay una frase entre las abogadas muy común, es que si una mujer va a una comisaría y dice que le robaron el auto, todo el mundo le cree, o la cartera. En cambio, si dice que la violaron, todos en pie, o le pega al marido, y bueno, ¿y qué? Lleva la pollerita corta. Creo que hasta que no cambien cuestiones que tienen que ver con aspectos más estructurales, digamos, como la legislación, como la justicia y como, bueno, la ley de educación sexual, se implemente efectivamente, no creo que haya mucho cambio, más allá de que, por suerte, muchas más personas hoy tenemos conciencia de estas cosas. Raúl, Florencia, básicamente esto nos lleva a un debate actual de cuando se discuta un código penal, digamos, qué es lo que... Yo creo que lo que es importante resaltar, Tuni, de acuerdo a la conversación que estaban ustedes llevando, es que en el proyecto anterior no digamos de reforma, de nuevo código penal, porque acordemos que nuestro código penal es un traje de payaso, le sacamos un parche para poner otro del año 1920, el nuevo donde tenía consenso de todos los partidos con representación parlamentaria. Recuerdo que estaba el doctor Zaffaroni, el doctor Pinedo, doctor
Gil Lavedra, sí, y me olvido de algunos otros miembros, se introdujo nuevamente en la legislación argentina como proyecto la figura del infanticidio. O sea que hay un reconocimiento de la validez y vigencia de la figura del infanticidio, que de alguna manera por ahí no tiene que estar representada en los grandes conglomerados urbanos, etcétera, pero en los pueblos, en las ciudades pequeñas, etcétera, todavía existen todas las características para que este tipo de casos se dé. Florencia, me imagino, acá hubo una condena de 14 años, tremenda condena hoy. Es de una... antes el máximo era 3 años y acá hubo 14 años por homicidio calificado. Calificado. Sí, digamos, las reformas también en el código, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el artículo 80, que habla de las figuras del homicidio y de los agravantes. También hay cuestiones interpretativas que han ido modificándose desde una perspectiva de género. Creo que el ejemplo más fuerte es la cuestión del femicidio, ¿no? Y de qué cuestiones hacen a un femicidio. Ahora, lo que sí es cierto, hay condenas que siguen surgiendo a nivel social. Y sobre Romina aún hoy pesa una condena a nivel social, porque es un caso en el que aún hoy no se tiene en cuenta la cuestión relacionada con su entorno, y de hecho el entorno directo de ella es un entorno que la ha condenado para siempre. Romina no ha podido volver a su ciudad natal. Romina, pese al movimiento de mujeres que la hemos tratado de contactar, de volver a contener, no ha podido volver a salir. Es que yo creo que la mayor hostilidad precisamente fue de su entorno, no digo el entorno íntimo, el entorno geográfico, creo, de la provincia de Jujuy y de inclusive alguna otra provincia como Salta, etcétera, que de alguna manera han rechazado la actitud de ella. Yo creo que esto indudablemente tiene gravitación también en la condena penal y como decía, la condena social por la que tuvo que atravesar también. No hablemos exclusivamente de la cuestión estrictamente jurídica, ¿verdad? Bueno, es que ese es el tema de fondo. Claro, el tema de género el tema de fondo tiene que ver con una cuestión de género, con una perspectiva de género que no se si bien lo penal puede avanzar, si bien podemos hablar de una reforma, a nivel social hay un montón de cuestiones que siguen arraigadas y que además tienen muchísima discrepancia a nivel geográfico en todo lo que es la extensión del país. ¿Estás convencido, Raúl, de una cosa que nos dijiste antes, que es existiendo digamos, un aborto legalizado, no habría estos temas? Absolutamente, porque esto se hubiera interrumpido mucho antes. Sobre esto no tengo ninguna duda, sin expresar. Vos sabés que yo me abstengo con el tema del aborto porque creo que es un tema, es una opinión muy mía, es un tema que deben resolver las mujeres. Yo creo que los legisladores hombres, cuando se trata del aborto, deberían abstenerse. Este es un tema que deben resolver mujeres. Esta es mi postura, la he hecho pública en muchísimos ámbitos. ¿Estás de acuerdo que existiendo una ley sobre el tema del aborto o una legalización, se hubiera interrumpido, en un hospital público se hubiera interrumpido el embarazo y no se hubiera llegado a esta situación? A ver, sí pienso que lo hubiera facilitado. Ahora, soy muy consciente de que incluso aunque hoy se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito, tendríamos que seguir luchando para la legitimación social, que no es lo mismo que la legalización. ¿Por qué? Porque aún hoy que existe el aborto legal por causales en Argentina, en Jujuy y en Salta, son provincias que todavía hacen parir a niñas de 11, 12 años, que obviamente, según el Código Penal, si tienen 11 y 12 años y están embarazadas bajo una situación de abuso, porque se considera que antes de los 14 años hay estupro. Sin duda. Entonces, bajo ese mismo concepto, por eso apunto a lo de la condena social y por eso apunto a hablar de legitimidad por encima de legalidad. Lo que sí, yo considero, como dijo el doctor, esto que está comentando, de que facilitaría. Creo que lo facilitaría por lo menos en los medios operativos y en los medios jurídicos. Gracias a ambos. Enseguida volvemos con nuestras conclusiones. Como dicen en el mundo entero, este es un hecho objetivo, según parece, y nosotros estamos por
discutir de un nuevo código penal. ¿Y qué hacemos? Bueno, indudablemente desde el punto de vista jurídico estamos con un vacío. El doctor ha sido extremadamente claro explicando la vigencia del estado puerperal. Los hechos fácticos existen, este tipo de alumbramientos en todo el territorio existen. Por supuesto, como dijimos antes, a lo mejor en los grandes conglomerados urbanos esto se diluye, pero en pueblos, en gente que tiene creencias religiosas de alguna manera exacerbadas, bueno, tenemos este tipo de manifestaciones que terminan en hechos criminales, indudablemente. En el Código Penal que se va a discutir, esto está penado ya no como un homicidio agravado, que es perpetua en general, sino que tiene una pena atenuada de 3 a 6 años, que si le dan 3 además, en general no lo cumple. Si no tiene antecedentes, entiendo que no. Bueno, de alguna manera recuperamos la vieja figura del femicidio, seguramente no se va a hablar... Del infanticidio. Perdón, del infanticidio. Seguramente se va a eliminar esa cuestión de la deshonra y que yo creo que va a estar todo subsumido en el estado puerperal, que como acabamos de comprobar tiene plena vigencia, ¿verdad? Y nosotros vemos esto en muchas cosas distintas, bebés abandonados ni bien nacen. Pero muchísimos. Muchísimos. Inclusive chiquitos que nos aparecen muertos. Yo insisto en esto, Tuni, nosotros teníamos un freezer en la morgue donde albergábamos cadáveres de chiquitos neonatos, donde los médicos, insisto, realizaban en la autopsia la determinación si había respirado o no, que lo convierte en persona o lo deja en esa figura de la persona por nacer. Reprochable penalmente uno y otro caso, ¿no? Bueno, o sea que nosotros tenemos que afrontar... El caso Tejerina nos abre los ojos de que tenemos que legislar esto. Esto no puede seguir, digamos, como venimos, por decirlo No, yo creo que manera. Indudablemente, porque está claro que este tipo de circunstancias son reales, existen, están vigentes en la sociedad. No importa cuál es la geografía específica donde se pueden dar más o menos, y la ley de alguna manera los tiene que prever y dar una solución, ¿verdad? En los casos que usted vio, al final, fueron penas altas. En muchos casos son chicas muy chiquitas, ¿no? Bien, tuvimos el caso de Martínez, que recuerdo claramente, directamente no obtuvo ninguna pena porque era menor de edad. En los que las mujeres fueron individualizadas, porque insisto, muchas veces era la aparición del cuerpito, ¿no? Que las mujeres fueron individualizadas, en realidad fueron penas exiguas, pero estaba en vigencia la vieja figura del infanticidio que ahora está de alguna manera ausente, ¿no? Pero esto se da muchísimo con menores, ¿no? Mucho más, digamos con chicas muy jóvenes, no necesariamente menores, pero con chicas jóvenes es muy común que esto ocurra. Y que de alguna manera con hombres de bastante edad. Bueno, se da en todo caso, pero con hombres de edad donde a lo mejor muchas veces no es reprochable desde el punto de vista legal, pero sí reprochable indudablemente desde el punto de vista moral, ¿no? Gracias, doctor Torres. El caso Romina Tejerina, 14 años de condena, hoy es inconcebible ya con todo el movimiento feminista de que repitamos condenas como esas. Esto tiene que llevar a un debate donde se sostengan todas las posiciones, pero esto hay que cambiarlo de alguna manera. La seguimos en la próxima. Como dicen en el mundo entero, este es un hecho objetivo, según parece, y nosotros estamos por discutir de un nuevo código penal. ¿Y qué hacemos? Bueno, indudablemente desde el punto de vista jurídico estamos con un vacío. El doctor ha sido extremadamente claro explicando la vigencia del estado puerperal. Los hechos fácticos existen, este tipo de alumbramientos en todo el territorio.